Doctora. Ya. Sí, miren. Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar algunos casos sobre la reestructuración patrimonial a través de las reorganizaciones empresariales, como son las fusiones, escisiones y reorganizaciones simples. Vamos a explicar un caso por cada tipo de reorganización. Pero antes de desarrollar todo este esquema, debemos tener en cuenta la importancia de realizar un procedimiento de due diligence, puesto que vamos a absorber sociedades o transferir bloques patrimoniales, y es necesario que a través de este mecanismo podamos ver el valor real de la empresa, sopesando los beneficios y las contingencias que puedan tener, ya sea cuentas por cobrar, que a lo largo del tiempo se vuelvan incobrables, contingencias tributarias, contingencias laborales, todo aquello que haga disminuir el valor de la sociedad, ya que si vamos a adquirir un bloque patrimonial o vamos a adquirir toda una sociedad, es muy importante conocer si esta resulta beneficiosa para la negociación de la transferencia, ¿no? Teniendo en cuenta ya esta introducción de cuando se adquiere una empresa, qué es lo que debemos realizar, qué mecanismo debemos de usar. Vamos a empezar con la fusión, por favor, la primera diapositiva. Ya, bueno, teniendo claro ya lo indicado, el primero debemos tener en cuenta que, ¿qué es la fusión? Es la unión de dos o más sociedades donde puedan fusionarse dos empresas, creando una nueva. Esto origina la extinción de dos sociedades incorporantes, si es que dos sociedades se han incorporado, a una nueva. O puede, y estas dos sociedades que se están incorporando pasan a extinguirse para crear una nueva. O puede darse otro supuesto donde una sociedad pasa a otra sociedad ya existente y solamente se extingue la sociedad que ha sido absorbida. Pero dependiendo del caso, se plantean ya varios objetivos, porque la función principal de la fusión es lograr una concentración empresarial. Estos objetivos que se buscan son el incremento, el incremento de producción, preparación para la competencia, diversificación de productos novedosos, reducir el costo de producción, conquista de mercados extranjeros, atracción de nuevos capitales, equipamientos de equipos dirigenciales y eficientes, una política de impulso a la investigación y adquisición de marcas de procesos. Todos estos objetivos pueden buscarse en una sola fusión o alguno de ellos ya dependiendo de cada caso, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ya, vamos a ver primero el caso de fusión por absorción. La empresa RON S.A. desea fusionarse con la empresa Servicios Agrícolas S.A., donde RON será la sociedad absorbente y por tanto Servicios Agrícolas, al ser absorbida, quedará extinguida. Aquí estamos en el supuesto que habíamos dicho, una empresa se fusiona, se une con otra y esta queda extinguida, la empresa absorbente, y pasa a una sociedad que ya existe, como en este caso es RON S.A. Información de la empresa RON S.A. El objeto social es dedicarse al cultivo, transformación e industrialización de caña de azúcar y otros productos agrícolas, así como la comercialización tanto en el mercado interno como externo de los productos y subproductos derivados de su actividad principal, incluyendo sin limitarse a la producción y comercialización de azúcares, alcoholes, melaza, fibra de bagazo y etanol. El capital social de esta empresa es de 500.750, representado por 50.075 acciones a un valor nominal de 10 cada una. Aquí quiero recordarles, cuando se habla de valor nominal, uno puede establecer el valor nominal que considere necesario en la sociedad, siempre y cuando este no tenga un valor decimal. Ahora, la información de la empresa de servicios agrícolas.
El objeto social de Servicios Agrícolas S.A. es dedicarse al cultivo de la caña de azúcar y otros productos agrícolas. Se encarga de su transformación agroindustrial, llevar a cabo su comercialización, tanto en el mercado interno como externo, y realizar otras actividades económicas que resulten complementarias o necesarias a la actividad principal. Como podemos ver, en esta fusión son empresas que se dedican más o menos al mismo rubro, y ahora más adelante vamos a ver las ventajas que logran a través de esta fusión, ¿no? El capital social es de 250.000, representado por 25.000 acciones a un valor nominal de 10 soles cada una. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo principal de la fusión? Aprovechar las sinergias existentes entre RON S.A. y Servicios Agrícolas, dado que Servicios Agrícolas se dedica al cultivo de caña de azúcar, al insumo principal que emplea RON en la elaboración del azúcar y derivados. Ambas sociedades lo que buscan es una combinación de negocios que permita conformar una empresa que pueda ser capaz de competir en mejores condiciones en el mercado peruano de la elaboración del azúcar. ¿Cómo queda el accionariado de la sociedad absorbente a raíz de la fusión? Este sería cómo queda el accionariado de RON S.A., que es la que va a absorber a Servicios Agrícolas. Siempre para estructurar el nuevo accionariado de la empresa absorbente, esta puede resultar de la negociación de las partes intervinientes en la fusión, o de un estudio financiero y contable que pueden contratar con la ayuda de una empresa encargada de ello, para hallar un criterio de valorización y determinar la relación de canje. ¿Qué es la relación de canje? Esto es la estimación del valor de cada acción de las empresas que están interviniendo. En este caso, RON S.A. evalúa el ingreso de la emisión de acciones por el ingreso de un nuevo patrimonio de la sociedad que está absorbiendo Servicios Agrícolas. En este caso, vamos a establecer que la cantidad de acciones sea la misma que mantiene la sociedad absorbida. Esto es, Servicios Agrícolas va a mantener la misma cantidad de acciones y el mismo valor del patrimonio al momento de transferir estas a RON S.A. El accionariado va a estar estructurado de la siguiente manera. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí podemos ver RON S.A., que es la empresa absorbente. Tiene 500.750 soles de capital, 50.075 acciones a valor nominal de 10 soles, como habíamos dicho, los 250.000 de capital social de la empresa Servicios Agrícolas, la empresa absorbida, 25.000 acciones a valor nominal de 10 soles. Antes de la fusión, las empresas tenían distribuido su accionariado de la siguiente manera. RON S.A. tiene 3 accionistas que tienen 20.030 acciones con un porcentaje de participación del 40%, accionista B, que tiene 20.030 acciones a un porcentaje de 40%, y accionista C, 10.015 acciones con un porcentaje de participación en la sociedad de 20%. En Servicios Agrícolas S.A., que es la empresa absorbida, el accionista D tiene 11.250 acciones con un porcentaje de participación de 45%. Recordemos que esto es antes de la fusión. El accionista E tiene 7.500 acciones con un porcentaje del 30%, y el accionista F, 6.250 acciones con un porcentaje de participación del 25%. Ahora, ¿cómo va a quedar el capital social después de la fusión RON de la empresa absorbente RON S.A.? Como vamos a ver más adelante, el capital social va a aumentar. Por tanto, como habíamos dicho que se va a mantener el monto del capital social como lo tiene Servicios Agrícolas, no sin haber realizado un estudio de canje, sino que en este supuesto, para ejemplificar bien, vamos a mantener el monto anterior a la fusión.
quedaría el capital social de 750.750 con acciones del 75.075 a un valor nominal de 10. Queda el valor nominal de la empresa absorbente. Bueno, en este caso los dos tienen el mismo valor nominal, ¿no? Pero quedaría por negociación el valor nominal de RON S.A., que es la empresa absorbente. La relación del accionariado después de la fusión. Esto, como lo mencionaba, se va a mantener el mismo monto que el 250.000 aportado por servicios agrícolas. Entonces, el capital de RON S.A. ahora ya habiendo absorbido a servicios agrícolas, el accionista A va a tener 20.030 acciones a un porcentaje de participación de 26.68. La empresa B, 20.030 acciones con el mismo porcentaje de participación. Accionista C, todos estos accionista A, accionista B, accionista C son los accionistas que estaban en RON S.A. inicialmente. El accionista C tiene 10.015 acciones con un porcentaje de participación del 33.34%. El accionista D, accionista D, E, F, que eran los accionistas de Servicios Agrícolas S.A. El accionista D tiene 11.250 acciones con un porcentaje de participación de 14.98%. El accionista E tiene 7.500 de acciones con un porcentaje de 9.99%. Y el accionista F, 6.250 acciones con un porcentaje de 8.33%. Ya, ahora, ya teniendo claro cómo se ha distribuido el accionariado por negociación de las partes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, nos preguntamos cómo se estructura la nueva administración. El nuevo directorio de la sociedad será elegido de acuerdo a lo que los accionistas decidan. Al momento de elaborar el proyecto de fusión, en caso no exista acuerdo, se deberá elegir al directorio según lo establecido en el artículo 164 de la Ley General de Sociedades, el cual señala que cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre varias. ¿Qué se transfiere en la fusión? La fusión implicará que la totalidad de los activos y pasivos que conforman el patrimonio de Servicios Agrícolas S.A., así como los demás derechos y obligaciones y demás relaciones jurídicas que corresponden a esta, serán transferidos a título universal y en bloque conjunto a RON S.A., en su calidad de sociedad absorbente en la fecha de entrada de vigencia de la fusión. La empresa absorbente debe aumentar su capital, como ya lo había explicado en el cuadro, sí, una vez que Servicios Agrícolas transfiera su patrimonio a RON S.A., esta última debe aumentar su capital. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. También caben preguntas como ¿qué sucede con el personal de la empresa absorbida? La decisión sobre el personal se estipula en el proyecto de fusión y las empresas intervinientes podrán decidir que la empresa absorbente asuma el íntegro del personal e incluir el reconocimiento de tiempo de servicios de todos los trabajadores, los beneficios y derechos que tienen a la fecha de entrada en vigencia. En la fusión, o podrían optar por un cese colectivo de trabajadores con motivo de la fusión. Esto ya va a ser a negociación de las partes intervinientes en la fusión. ¿Cuándo entra en vigencia la fusión? De conformidad con lo establecido en el artículo 353 de la Ley General de Sociedades, la fecha prevista para la entrada en vigencia de la fusión se establece de acuerdo a lo decidido por las partes intervinientes. Esto ya queda al libre criterio de la negociación de las partes, que cuando desarrollan su proyecto de fusión vean cuándo más o menos proyectan que ya puede iniciar la vigencia de la fusión.
¿Qué sucede con los dividendos de ambas empresas antes de la entrada en vigencia de la fusión? Cada sociedad debe establecer mediante junta el pago de dividendos por la distribución de utilidades a los accionistas por los años ya que correspondan de acuerdo a cada caso. Habría que analizar si hay años que no se han distribuido dividendos y que deben ser distribuidos ya, y tener cuidado también con el plazo que establece la Ley General de Sociedades para distribuir los mismos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las ventajas aplicadas al caso? En este caso, como son empresas que tienen más o menos el mismo rubro, porque son empresas partes del mismo grupo económico y desarrollan un rubro similar, ¿qué ventajas van a tener? El fortalecimiento patrimonial, el incremento de producción, reducir los costos administrativos y operativos, poder desarrollar de un modo más eficiente futuros proyectos de inversión, un mejor equipamiento de equipos dirigenciales eficientes, ya que se unen las dos empresas y ambas administraciones. Y esto también permite una ampliación del mercado teniendo en cuenta también el sector de cada sociedad, ¿no? No solamente este sector, sino hay que tener en cuenta cada sector. La siguiente, bueno, antes de esto, quería, teniendo en cuenta todas las ventajas de la fusión, hay muchas buenas ventajas que nos ofrecen. Sin embargo, en caso deseen vender su empresa transfiriendo todas sus acciones, es totalmente válido el supuesto, pues va a variar de lo que más le conviene a los accionistas, y si resulta esta operación beneficiosa, de acuerdo a las expectativas de los accionistas, nosotros como estudio podemos asesorarlos al respecto. Con ello también quería mencionar un tema que ha salido en estos días sobre la modificación del reglamento del impuesto a la renta, sobre la valorización de las acciones que no cotizan en bolsa. Nuestra área tributaria del estudio puede brindarles la asesoría correspondiente y absolver sus dudas en caso de deseen transferir sus acciones. El área corporativa también los puede asesorar viendo cómo puede ser el procedimiento de la transferencia de las acciones y la venta de la empresa. Ya, ahora sí, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la escisión se fracciona el patrimonio de una sociedad en uno o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades. Puedo dividir una sociedad en varios bloques y transferirlos a otras empresas ya existentes, produciendo la extinción de la empresa escindida, o puedo segregar uno o más bloques patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los transfiere a una o más sociedades nuevas, o son absorbidos ya por sociedades que ya existen. Esto dependerá ya de cada caso, ¿no? Ahora vamos a revisar los beneficios de la escisión. Algunos de los beneficios de una escisión son los mismos que el de una fusión. Sin embargo, la escisión permite que la sociedad, a través de los bloques, se muevan de manera más dinámica sin la necesidad de una concentración empresarial como lo implica la fusión, que es una estructura un poco más densa, más complicada. ¿Cuáles son estos beneficios? Reorganizar la empresa, preparación para la competencia, reducir el costo de producción, conquista de mercados extranjeros, atracción de nuevos capitales, incremento de producción, adquisición de marcas, procesos tecnológicos. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, el caso de la escisión. La empresa Caucho S.A. desea escindirse y segregar su patrimonio en un bloque, enfocándose en la especialización del negocio de las empresas que van a intervenir. La empresa Caucho S.A. continuará sin extinguirse
y uno de los bloques patrimoniales serán transferidos a una nueva empresa, la cual recién se va a constituir, y se denominará Perú Caucho S.A. La información de la empresa Caucho S.A. El objeto social es dedicarse a la producción, compra y venta de caucho, artefactos de caucho, llantas, cámaras para vehículos, de materiales plásticos o similares o sustitutos de cualquier género. Se va a dedicar también a la adquisición y explotación de patentes, de invención, marcas industriales o nombres de comercio. Su capital es de 2.850.000, representado por 285.000 acciones a un valor nominal de 10 cada una. La información de la empresa Perú Caucho S.A. El objeto social es dedicarse a la comercialización de caucho, artefactos de caucho, llantas, cámaras para vehículos de materiales de plásticos o similares o sustitutos de cualquier género. Su capital social es de 1.250.000 soles, representado por 125.000 acciones a un valor nominal de 10 soles cada una. En este caso también son empresas que manejan más o menos el mismo rubro del grupo económico. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cuál es el objetivo principal de la escisión? En el presente caso es segregar los bloques patrimoniales a la misma vez que diversificar las actividades empresariales, de manera que la nueva empresa a constituir, Perú Caucho S.A., se encargue de la comercialización de los productos y Caucho S.A. se oriente básicamente a la actividad industrial. ¿Cómo se estructura la administración de la sociedad a constituir? La decisión, como ya lo indicaba igual en la fusión, la decisión recae en los accionistas de la sociedad. Aquí, Perú Caucho S.A., que se va a constituir, ellos van a elegir, ellos que absorben el bloque patrimonial, van a elegir la administración al momento de su constitución. En los estatutos se procede con la elección del directorio correspondiente y el nombramiento de los mismos. ¿Cómo queda el accionariado de la sociedad absorbente a raíz de la escisión? De igual manera que en la fusión, para estructurar el accionariado de la empresa a constituir, Perú Caucho S.A., esta puede resultar de una negociación entre las partes o de un estudio financiero contable como criterio de valorización para determinar la relación de canje. La relación de canje que ya había explicado, que es la estimación del valor de cada acción para saber el valor real de lo que se va a transferir a la empresa que va a recibir el bloque patrimonial. En este caso, los accionistas de Caucho S.A. recibirán las acciones de Perú Caucho S.A. En la misma proporción que las acciones, aquí, claro, Caucho S.A. va a recibir las acciones que Perú Caucho le dé a cambio por el bloque patrimonial que se está transfiriendo, ¿no? Perú Caucho recibe tales acciones y los accionistas de Caucho S.A. recibirán las acciones que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí tenemos a Caucho S.A. con un capital social de 2.850.000 y soles. Hay acciones por un monto de 850.000 con un valor nominal de 10 soles cada una. ¿Cuál era la relación de los accionistas antes de la escisión de la empresa Caucho S.A.? Accionista A tiene 99.750 acciones con un porcentaje de participación del 35%. Accionista B tiene 114.000 acciones con un porcentaje de participación del 40%. Accionista C tiene 71.250 acciones con un porcentaje del 25% de participación. La relación de los accionistas después de la escisión de la empresa Caucho S.A. ¿Cómo queda el porcentaje después ya de haber transferido el monto
ese bloque patrimonial, se va a reducir su capital, y el accionista A queda con 56.000 acciones con el mismo porcentaje de participación, el 35%. El accionista B, 64.000 acciones con 40% de participación, el mismo. Accionista C, 40.000 acciones con 25% de porcentaje de participación. Ambos mantienen su porcentaje de participación, ninguno se ha visto alterado. ¿Cuál es el capital social después de la escisión? Como les indicaba, se redujo las acciones, se cancelaron acciones en la empresa Caucho S.A. por la misma reducción de capital al transferir un bloque patrimonial. Este capital social de Caucho S.A. va a quedar en 1.600.000 soles y acciones, 160.000 acciones en valor nominal de 10.000 soles. Ya, como les había explicado, se iba a constituir una nueva sociedad que es Perú Caucho S.A. Lo que transfiere el bloque patrimonial, el monto total que transfirió Caucho S.A. es de 1.250.000 soles, por eso su capital se va a ver reducido en este monto. Y esto mismo va a ser aportado a Perú Caucho S.A., donde el accionista A van a ser los mismos accionistas aportantes, porque es los mismos accionistas de Caucho S.A. van a estar en la nueva sociedad, y el accionista A va a tener 43.750 acciones con un porcentaje de 35%, accionista B 50.000 acciones con un porcentaje de 40%, y el accionista C 31.250 acciones con un porcentaje de 25%. Ellos han decidido no alterar su porcentaje de participación. Como le indicaba, el capital social es de 1.250.000, representado por 125.000 acciones a un valor nominal de 10 soles cada una. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, ¿qué se transfiere en la escisión? En una escisión se transfieren bloques patrimoniales, los cuales pueden estar conformados por activos, pasivos, un fondo empresarial. Sin embargo, en el presente caso se transferirá lo siguiente. Un activo, que es un inmueble valorizado en 1.250.000, contra la partida de patrimonio, el capital social, de 1.250.000 soles. La empresa escindida debe reducir su capital, como ya lo indicaba en el cuadro anterior, sí. Debido a la transferencia del bloque patrimonial, la empresa escindida Caucho S.A. debe reducir su capital por el importe transferido y por tanto deberá cancelar las acciones correspondientes a ese importe. O sea, en Caucho S.A. es donde se van a cancelar esas acciones para luego ser emitidas en la sociedad de Perú Caucho S.A. como consecuencia del bloque patrimonial recibido. ¿Cuáles son los plazos para la formulación de balances de la empresa escindida? La sociedad escindida cierra su respectivo balance de escisión al día anterior fijado como fecha de la entrada de vigencia de la escisión. La nueva empresa a constituir se encuentra exceptuada de formular ese balance, pero sí deberá emitir un balance de apertura al día fijado por la vigencia de la escisión. Los balances de escisión deben formularse dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la escisión. Todo concurre de acuerdo a la entrada en vigencia de la escisión. Por eso hay que tener cuidado con ello. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Una vez aprobado el proyecto de escisión, se puede realizar actos significativos, o sea, actos relevantes que incurran en la sociedad un cierto compromiso o ciertas obligaciones. De igual manera que en la fusión acarrea la obligación de la sociedad Caucho S.A. de abstenerse de realizar cualquier acto o contrato que pueda comprometer a la aprobación del proyecto de fusión por las juntas de accionistas. Cuando se elabora el proyecto de fusión, estos debe transcurrir un tiempo en el que las juntas deben aprobarlos. Y en este tiempo no se pueden realizar actos significativos porque si no pueden ir en contra de lo señalado en el proyecto.
pues pueden alterar significativamente las relaciones de canje acordadas hasta que la Junta de Accionistas se pronuncie sobre el proyecto de escisión. ¿Cuándo entra en vigencia la escisión? De conformidad con lo establecido en el artículo 378 de la Ley General de Sociedades, la fecha prevista para la entrada en vigencia de la escisión se establece de acuerdo a lo decidido de las partes. Como les indicaba igualmente la fusión, las partes pueden decidir cuándo más o menos proyectan que pueden iniciar las operaciones. A partir de esa fecha, de la fecha de entrada en vigencia, ya la sociedad beneficiaria Perú Caucho S.A. asume automáticamente las operaciones, derechos y obligaciones que vienen con este bloque patrimonial escindido y cesan con respecto a ellos las operaciones de derechos y obligaciones de la sociedad escindida Caucho S.A. respecto a la escisión. ¿Se puede extinguir el proyecto de fusión? Sí. La Ley General de Sociedades establece que si el proyecto de escisión no es aprobado por la Junta General dentro de los plazos que se había establecido en el proyecto, este puede extinguirse y en todo caso no se encuentre este estipulado, no se encuentre un plazo razonable estipulado en el proyecto, la Ley General de Sociedades entenderá extinguido porque establece que a los 3 meses de la fecha del proyecto se entenderá extinguido este proyecto de fusión. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la escisión aplicadas a este caso? ¿Qué es lo que se obtiene? Un ordenamiento empresarial de los activos de la empresa en base al giro específico de cada negocio, ya que una se encargaba de comercializar y otro de la elaboración. Este ordenamiento permitirá la participación, como lo indicaba, de accionistas especializados en cada tipo, es decir, uno en la parte industrial y otro en la parte comercial. Esta situación generará un mayor volumen negociado de las acciones al atraer inversionistas especializados para cada una de las sociedades. En el caso específico de los inversionistas en el negocio industrial, con la escisión se buscará atraer inversionistas para la instalación de una nueva planta a construirse en el inmueble transferido, permitiendo elegir a los accionistas el incrementar su inversión en la parte industrial o la comercial. Ambas partes se beneficiarían. La siguiente diapositiva, por favor. Con eso concluiríamos el tema de la escisión. Ahora vamos a desarrollar la reorganización simple. ¿Qué es la reorganización simple? Se considera reorganización el acto por el cual una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades nuevas o ya existentes, recibiendo a cambio y conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a dichos aportes. ¿Qué es lo que pasa aquí? La sociedad aportante, que va a segregar un bloque patrimonial, no sufre ninguna merma en su patrimonio, ya que no es que, como en la escisión, yo segrego un bloque patrimonial y lo aporto en su totalidad, recibiendo a cambio acciones en la otra empresa, en la empresa que está recibiendo el bloque. Aquí, en este supuesto de reorganización simple, la empresa que está recibiendo el bloque me va a otorgar acciones a nombre de la sociedad, ya no a nombre de los accionistas, como va a ser, como se hace en la escisión. Entonces, como no sufre ninguna merma en su patrimonio porque este activo, que estas acciones que son activos, que van a ser registradas de igual manera en su estado de situación financiera, entonces no va a sufrir ninguna alteración en sus estados, ¿no? Esta reorganización simple posee las mismas ventajas organizativas que la escisión. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, un caso de reorganización simple. La empresa Educa Inversiones desea segregar un bloque patrimonial y aportarlo a la empresa Educando S.A.
recibiendo a cambio acciones en la sociedad receptora. Este aporte impulsará el desarrollo de actividades de Educando S.A., puesto que ante la crisis requiere de un soporte en activos para llevar a cabo sus actividades. Es la crisis de, este caso es ubicado en la crisis que estamos viviendo actualmente. Información de la empresa Educa Inversiones. El objeto social es dedicarse a efectuar inversiones en el capital de otras sociedades constituidas o por constituirse, sea en el Perú o del extranjero. Adicionalmente, podrá dedicarse a brindar servicios educativos de cualquier nivel educativo, de acuerdo con las normas jurídicas correspondientes, brindar servicios administrativos, de gestión relacionados con los servicios educativos. El capital social es de 20.800.000, representados por 2.800.000 acciones, a un valor nominal de 10 cada una. Información de la empresa Educando S.A. El objeto social es dedicarse a brindar servicios educativos de cualquier nivel educativo, de acuerdo con las normas jurídicas correspondientes, así como a brindar servicios administrativos y o de gestión relacionados con los servicios educativos, entre otras actividades. El capital social es de 2.400.000, representado por 240.000 acciones a un valor nominal de 10 soles cada una. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. ¿Cuál es el objetivo principal de la reorganización simple en este caso? Es otorgar el bloque patrimonial con la finalidad de que Educando S.A. desarrolle de manera más amplia sus actividades con el soporte técnico y tecnológico necesario para implementar las medidas requeridas ante la crisis de COVID-19. ¿Qué se transfiere en una reorganización simple? En este caso, lo que se va a transferir es la relación de activos y pasivos. Por ello, va a transferir bienes muebles, equipos tecnológicos valorizados de 4.050.000 soles, bienes intangibles, una licencia valorizada en 900.000 soles, y pasivos, que son deudas de adquisición de muebles, equipos y deudas, mejoras e implementación de locales alquilados, por la suma de 850.000 soles. Cuando, bueno, en una sesión pasada expliqué qué es lo que se puede transferir en una reorganización simple, al igual que en la escisión, que en ambos casos se transfieren bloques patrimoniales, se puede transferir un activo, o se puede transferir activos, o se pueden transferir activos más pasivos, o puede transferirse un fondo empresarial, una unidad de negocio. Eso ya depende de lo que requiera cada sociedad de acuerdo a los objetivos que tenga. El valor neto del bloque patrimonial es de 4.100.000, puesto que estamos verificando el monto de los bienes, de los activos transferidos menos los pasivos. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué recibe Educa Inversiones a cambio de la transferencia del bloque patrimonial? Educa Inversiones, como es la sociedad que va a transferir el bloque patrimonial, tendrá acciones en Educando S.A. En este caso, como lo dije, la reorganización simple, la empresa es la que recibe acciones, no los accionistas. Lo que va a recibir va a ser por el valor neto del bloque patrimonial, por los 4 millones que había indicado anteriormente. Y por tanto, Educando S.A. se encuentra obligado a emitir las acciones a su nombre, al nombre de Educa Inversiones. La transferencia del bloque patrimonial implica una reducción de capital para Educa Inversiones S.A. No, puesto que, como ya lo había explicado, no sufre merma en su patrimonio, ya que está transfiriendo a cambio de acciones a nombre de la sociedad y estará registrado en su estado de situación financiera, el cual no tendrá ninguna alteración producto de la transferencia del bloque. Educando S.A., que es la empresa que va a recibir el bloque, deberá aumentar su capital, sí, debido a que el bloque patrimonial recibido por el valor neto de 4.100.000 soles, debe aumentar su capital por ese mismo monto y emitir las acciones correspondientes a favor de Educa Inversiones S.A.
La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí vamos a ver la relación del accionariado antes de reorganización simple. Como habíamos dicho, ya Educa Inversiones no sufre ninguna merma en la distribución de sus acciones, ni en su patrimonio. Entonces vamos a analizar a Educando S.A., que es la empresa que recibe el bloque patrimonial. El accionista A tiene antes de la reorganización simple, tiene 96,000 acciones con un porcentaje de participación de 40%. El accionista B tiene 96,000 acciones con un porcentaje de participación del 40% también. Y el accionista C tiene 48,000 acciones con un porcentaje de 20% de participación. Ahora, la relación del accionariado después de la reorganización simple, el accionista A va a reducir su porcentaje de participación a 14,77%, pero se mantendrá con las 96,000 acciones. De igual manera el accionista B, el accionista C también se va a mantener con sus mismas acciones, pero va a disminuir su porcentaje de participación. Esto es porque ha entrado una nueva empresa que ha aportado un capital y ellos se han visto afectados en la distribución accionarial. Todo esto queda a disposición de la negociación porque los accionistas pueden negociar que se aplique el derecho de suscripción preferente y puedan aportar el mismo a prorrata de su participación un monto para que no se vea afectado el porcentaje de su participación. Pero eso ya queda en la negociación del proyecto de reorganización simple. Como pueden ver aquí, Educa Inversiones tiene 410,000 acciones y con un porcentaje de 63,08%. Está Educa Inversiones porque, como les dije, es accionista ahora de Educando S.A. ¿Cuál es el capital social después de la reorganización simple? Ya sumando los capitales, Educando tendrá un capital social de 6.500.000 soles, 650,000 acciones a un valor nominal de 10 soles. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuándo entra en vigencia la reorganización simple? Al igual que en la escisión y en la fusión, la fecha prevista para la entrada en vigencia se establece de acuerdo a lo que deciden las partes. Educa Inversiones S.A. podrá tener injerencia en la administración de la sociedad. En este caso, sí, como la facultad del directorio recae en la Junta General de Accionistas, según sea el caso. Educa Inversiones S.A., siendo parte de la Junta, ya siendo accionista, se le aplica lo establecido en el artículo 164 de la Ley General de Sociedades, el cual señala que cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada votante puede acumular sus votos a favor de una persona o distribuirlo entre varias personas. ¿Hay otra diapositiva o creo que eso es todo? No, las ventajas, me parece. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Las ventajas de la reorganización simple aplicadas a este caso. La empresa Educa Inversiones S.A. no afecta su patrimonio al transferir su bloque patrimonial, como ya lo hemos explicado, ya que recibe acciones a nombre de la sociedad. La empresa Educando S.A. va a ampliar su capital con la finalidad de desarrollar su actividad con la ayuda de los implementos tecnológicos para adecuarse a los requerimientos y estándares necesarios para que puedan brindar un servicio dentro de las condiciones solicitadas ante esta crisis. La inversión realizada por Educa Inversiones en Educando S.A. le abre las puertas a nuevas inversiones de capital y créditos. En el caso de Educando S.A. también va a poder fortalecer su patrimonio ante este aumento de capital por la inversión de Educa Inversiones S.A. Bueno, eso sería todo dentro de la reestructuración patrimonial y los casos que hemos podido revisar.
sí lo que quería acotar es que, bueno, estos casos son un ejemplo de cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo una negociación, qué es lo que implica, cómo se debe proceder, pero siempre hay que analizar cada caso en concreto y qué es lo que requiere cada sociedad, qué es lo que requiere el cliente para lograr beneficios y tener más ventajas económicas o de desarrollo empresarial. Eso sería todo. Si hay algunas preguntas. Sí tenemos algunas preguntas. Eh, en principio nos consulta, doctora Katiuska, tenemos algunas preguntas para usted y también para la doctora Montero tenemos una pregunta. Vamos primero con las preguntas que tengo para usted. Favor de indicar qué sucede con los pasivos y contingencias de la empresa absorbida. ¿Son responsables los antiguos accionistas? Estamos hablando del primer caso que usted tocó. Sí, aquí hay que analizar que cuando absorbo el capital, absorbo, sí, todos los pasivos, las contingencias, las obligaciones, los derechos. En el caso de fusión, voy a absorber todo y los accionistas que están en la empresa absorbida van a pasar a tener injerencia van a pasar a tener acciones e injerencia en la administración de la sociedad. Entonces, ahí queda a disposición de la negociación verificar estas posibles contingencias, porque como lo explicaba al principio, antes de realizar alguna transferencia de bloque patrimonial, alguna fusión de sociedad por absorción, es importante realizar un due diligence para poder verificar qué contingencias, si voy a poder afrontarlas, si al final me van a resultar un beneficio. Eso ya queda del análisis que se concluye de ese due diligence y de la negociación de las partes intervinientes en la fusión, ¿no? Sí, en la medida que resulte de esta negociación, los antiguos accionistas son responsables de la empresa, de las contingencias. Pero esta empresa que ha sido absorbida va a quedar extinguida. Ahora todo va a recaer sobre esta empresa final y toda la relación de accionistas que se encuentren en esta nueva empresa, ya sea que se haya creado una nueva empresa para la fusión, van a tener responsabilidad por toda la sociedad en cuanto a en la medida que se pueda dar, ¿no? Porque también acordémonos que el tema de la responsabilidad de los accionistas es un tema un poco difícil, por así decirlo, porque requiere un análisis en concreto, ¿no? Doctora, Juan Valdés nos pregunta, en una decisión, ¿se debe hacer una modificación a la escritura de la empresa? Ejemplo, nuevo objeto de la sociedad, los poderes del gerente general y otros cambios de ser el caso. Ya, a ver, ubiquémonos en lo que es la decisión. En la decisión yo transfiero el bloque patrimonial a una empresa que pueda constituirse recién o extinguirse. Entonces, yo en el proyecto de decisión, perdón, cuando negocio las condiciones de la transferencia de este bloque, ya queda a disposición de la empresa si es que desea modificar su objeto, adecuarlo un poco, su objeto social, adecuarlo un poco a lo que viene con este nuevo bloque patrimonial, adecuarlo a lo que viene en esta línea de negocio, ¿no? Que de repente necesito ampliar mi objeto social, porque como lo vimos en el caso de la decisión, la vimos en el caso de la empresa de caucho, me parece, sí. En esta empresa no se modificó el objeto social porque ya tenían tenían objetos sociales parecidos, pero se puede dar el caso de que haya alguna necesidad, alguna actividad que no haya estado incluida.
entonces puedo ampliar mi objeto social y modificar mi estatuto. Los poderes del gerente general ya queda a disposición de lo que decida esta nueva empresa, esta empresa que recibe el bloque patrimonial. Todos los cambios, las facultades que se quieran otorgar, las facultades que se quieran extinguir, todo ya depende de lo que acuerden las partes y al final los accionistas, ¿no? Correcto, doctora. Tenemos una pregunta adicional, permítame. Vamos a invitar a las personas que nos puedan dejar sus consultas en el chat grupal que tenemos habilitado en esta plataforma. Muchas gracias, señora Jessica Oyola. Agradecemos también su participación. Nos hace una consulta, doctora. En caso de una fusión, ¿cómo quedan los giros de negocios existentes en las sociedades absorbente y absorbidas? ¿Pueden cerrarlas o vender posteriormente en esa línea de negocios? Ya. Cuando yo fusiono una sociedad con otra sociedad ya existente, la sociedad que es absorbida se extingue. O sea, ya se extingue y la absorbe la nueva sociedad. Si es una nueva sociedad o una sociedad que ya existía. Todos los derechos, las obligaciones, los activos, los pasivos, todo eso se va a ver absorbido. Todo ese giro de negocio lo va a ver absorbido la empresa, la nueva empresa o la empresa que ya existe. La empresa absorbente. Dice, pueden cerrarlas o vender posteriormente esa línea de negocio en caso de una reorganización simple. Como lo decía, o sea, esta ya forma parte de la nueva sociedad, ya forma parte de esa línea de negocios, ¿sí? Esa línea de negocios forma parte de esta sociedad y ya ellos ya ven de acuerdo, tienen que cumplir con lo que habían señalado en la negociación del proyecto de fusión, que va a ser aprobado después por junta, cumplir con todos los requerimientos y ellos ya deciden más adelante qué es lo que hacen con ese giro de negocio, si es que es viable, si es que les resultó beneficioso y ellos lo adecuan de acuerdo a cada uno, ¿no? Nos hacen una pregunta adicional. En caso de Sí, una o decisión, los socios pueden realizar pactos de accionistas y si estos son oponibles a terceros. Sí, o sea, un convenio de accionistas hay que tener en cuenta que no puede ir en contra de los estatutos de la empresa. En el proyecto de la decisión, yo puedo colocar un anexo donde indique que quedará sujeta la negociación a un convenio de accionistas que será firmado una vez que se apruebe, que se inscriba el proyecto de fusión, escisión, lo que sea el caso. Una vez que se apruebe, yo puedo establecer mi convenio de accionistas y sin ningún inconveniente, ¿no? Para complementar, Y sí, como decía, sí son oponibles a terceros en cuanto no afecten a la sociedad, no, y no vayan en contra del estatuto. para complementar a esta pregunta, le damos la palabra también al doctor Edwin Mendoza, especialista tributario, quien va a explayarse respecto a la responsabilidad de las empresas. Doctor, por favor. Buenas tardes con todo. Efectivamente, de acuerdo a lo que hemos escuchado efectivamente de la doctora Katiuska Luy, el tema de las fusiones, ¿qué cosa tienen detrás? Tienen de que yo saco una parte del giro de mi negocio y simplemente se lo cedo a otra empresa o genero una nueva empresa. Para efectos tributarios, que tal vez sea una de las dudas que puedan tener dentro del grupo, es qué cosa es lo que pasa si la empresa originariamente tiene una deuda tributaria y hago esta escisión. Simplemente la parte patrimonial se va con el porcentaje, no tengo responsabilidad. ¿Cuál es mi situación como empresa frente a SUNAT?
si bien es cierto, han habido muchas interpretaciones respecto a este tema, ya el año pasado, a través de unos informes, ya la SUNAT ha señalado dos posiciones bien claras. Si el tema de venta es un elemento que no es tan importante en el giro del negocio, la deuda tributaria solamente puede consumir el valor de esa parte. En castellano, si yo tengo una empresa, digamos, de taxis, pero yo decido vender la computadora y tengo una deuda, pues técnicamente esa parte de la deuda que yo he transferido será solamente sobre el valor de esa computadora. Pero si en el mismo ejemplo yo tengo una empresa de taxis y transfiero el 50% de ese taxis, o tal vez el negocio tenga un tema de taxis y un tema aplicativo con respecto a un servicio completamente diferente, pero son dos elementos que van a conformar la empresa. Si yo decido vender la empresa de taxis, la administración tributaria lo que te va a decir en este punto es, nosotros tomamos una fotografía en ese momento y el hecho de que tú hayas transferido un bloque patrimonial, eres responsable solidario sobre toda la deuda que pueda tener la empresa en ese momento. Entonces tú dices que, pero el bloque patrimonial tal vez es un bloque mucho menor a toda la deuda. Sí, pero la interpretación de la administración en ese punto ha sido bastante clara. ¿Puede ser objeto de cuestionamiento? Claro que lo puede ser, pero ese es el criterio que debemos tener en cuenta con el tema de los bloques patrimoniales. Es decir, para la administración el hecho que tú simplemente saques un bloque que es la parte del giro del negocio y habría de interpretar en este punto, por eso el ejemplo de los taxis y el hecho de que yo vendo una computadora que evidentemente no es parte del giro principal del negocio, va a generar dos efectos importantes. Lo importante en complementando a lo que ha desarrollado efectivamente la doctora Luis, es determinar en el momento de la decisión si estamos escindiendo una parte importante del negocio, le hace una línea del negocio o simplemente estamos escindiendo una parte que tal vez no sea tan relevante. Esa diferenciación nos podrá determinar si es que estamos lanzando o estamos sacando una parte del giro del negocio, entender que la nueva empresa va a heredar como una fotografía toda la deuda que puede tener la empresa madre, o la empresa matriz o la empresa originaria antes de la decisión. Esa es una interpretación que a la fecha todavía la administración la mantiene desde el año pasado. Entonces hay que tomar en cuenta ese punto dentro de la evaluación antes de la decisión como estrategia dentro de lo que viene a ser el tema del due diligence. Bueno, esa era mi parte que quería mencionar. Muchas gracias, doctor, por su aporte. Queda más clara la respuesta. Vamos a seguir con las preguntas, doctora Katiuska. Sí. Siguiente pregunta. En caso que se fiscalice por SUNAFIL o SUNAT o con quien corresponda a una empresa absorbida por periodos anteriores a la fusión, ¿cómo se deben afrontar esa fiscalización? ¿Y quién asumiría las deudas que podrían surgir de esa fiscalización? Bueno, y esa pregunta creo que corresponde ya, no sé si al doctor Edwin o a Jorge, sobre SUNAFIL o SUNAT. Si pueden. Sí, estamos habilitando nuevamente el audio. Un segundo, por favor. Doctor Mendoza. Buenas tardes nuevamente. A ver, algo solamente complementando, creo que esa pregunta ya con lo que les he mencionado debe quedar claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Desde el año pasado, el responsable solidario para temas tributarios sí o sí son los directores. Sí, bajo todos los universos, a partir del 2019, los directores son responsables solidarios de cualquier tipo de estrategia que tenga la empresa. Pero digamos que la empresa no tiene directores y tiene simplemente representantes. En ese punto se determinará si existe el dolo o negligencia o las condiciones que el artículo 16 y siguientes del Código Tributario determinará para la situación de señalarlo como responsable. Recuerden que la responsabilidad solidaria es una situación que yo puedo cuestionar y no es un procedimiento inmediato, es decir, no es de que la administración te diga, ya, tú eres el representante y sobre ti y todo tu patrimonio voy a ir. No, primero evalúan a la empresa y después, como un procedimiento
a través de una resolución de determinación y todas las etapas que ello conlleva, ya sea reclamo, apelación y demás, se discute si existe o no existe responsabilidad en razón al dolo, o dolo grave, o negligencia grave, como lo señalan los temas tributarios. Entonces, naturalmente, este tema de responsabilidad entra a los representantes legales, a los mandatarios, a los administradores de negocio o los administradores de hecho. Eso es un poco más discutible, pero la norma para temas de directores sí es bastante clara. Ellos no podrían argumentar bajo ningún universo, decir yo no lo sabía o yo no lo manejaba. Ya desde el año 2019 el tema de la responsabilidad de directores es para temas de con planeamiento fiscal, es una norma ya determinada como tal. Evidentemente uno puede cuestionarlo, pero digamos que va a tener menos puntos de discusión que los otros casos de representantes, donde yo podría invocar la no aplicación por el dolo de negligencia. Eso sería la parte en el tema tributario. Para complementar, visto que la pregunta tiene una arista laboral, le damos la palabra al doctor Jorge Rodríguez, especialista laboral del estudio, para que también pueda aportar en esta pregunta. Doctor Jorge, lo escuchamos. Buenas tardes. A ver, en cuestión de fusiones, si hay una fusión y hay una inspección de SUNAFIL, lo primero que se va a revisar es cómo se dio esta fusión. Ahora, cuando hay ese tipo de reestructuraciones societarias, uno de los capítulos que normalmente uno de los capítulos que siempre se toma es sobre el personal absorbido. Si va a pasar, si va a ser nuevo personal, si se va a cesar, si este personal va a pasar con los mismos beneficios, si van a obtener beneficios nuevos, dependiendo de la forma como se traslada el personal a la nueva empresa, se va a hacer la fiscalización. En algunas ocasiones, en algunas fusiones, lo que se hace es liquidar a los trabajadores de la empresa, digamos, empresa A y B, siendo A la absorbente. Entonces se liquidan a los trabajadores de B, se le pagan todos sus beneficios y firman un nuevo contrato con A. Entonces se entiende que su relación laboral inicia a función de fiscalización a partir de la renovación del contrato. De la firma del nuevo contrato. En algunas otras ocasiones lo que se decide es hacer unos convenios de continuidad laboral. ¿Qué es un convenio de continuidad laboral? Es un pacto en donde la empresa A, la absorbente, reconoce la antigüedad y los beneficios que el trabajador obtuvo en B durante el tiempo que trabajó en B. ¿Para qué? Para que cuando pase a A, no paga la liquidación, siga trabajando y el día que ese trabajador se va de la empresa A, se le va a reconocer el tiempo de A más el tiempo de B. Y todos los beneficios que tengan, pero depende mucho del convenio que se tenga en virtud al proceso de fusión y adquisición. Así SUNAFIL te va a inspeccionar básicamente. Entonces, si eso está todo saneado, si hay documentos por los cuales se ha trasladado a los trabajadores, no deberías tener problemas. Eso es todo lo que podría aportar para respecto al tema. Correcto. Correcto, muchas gracias. Tenemos una pregunta laboral también, doctor Jorge, si pueda acompañarnos con la respuesta. Permítame que habilito nuevamente el audio. En la parte laboral, si un grupo de trabajadores se niega a pasar a otra empresa absorbente, ¿cómo se debe proceder? A ver. El tema es un poco complicado porque, a ver, normalmente los trabajadores no son parte de la decisión de absorción. O sea, ellos básicamente lo que hacen es recoger la parte. Si el trabajador no quiere pasar a la nueva empresa, lo que corresponde es la liquidación, porque su puesto de trabajo va a desaparecer. Entonces, y como normalmente las absorciones son absorción y disolución de la nueva empresa, tendrías una causal justa de terminación del contrato de trabajo, lo que implica el no pago de indemnización por despido arbitrario. Entonces, simplemente, si el trabajador se niega a pasar, si no quiere ir,
simplemente se le liquida. Muchas gracias, toma tu liquidación y listo, se acabó tu contrato, porque la empresa ha desaparecido. Ya no es una persona jurídica independiente. Eso es lo que pasaría básicamente, o sea, no hay mucha negociación por esa parte. Si no quiere pasar, está en su legítimo derecho no quiere pasar, y se le liquida, simplemente eso. Correcto. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, doctora Katiuska. Sí, a ver, permítame. Sí. Si tengo activos por 10.000 soles y una pérdida financiera y tributaria por 150.000 y soy la entidad absorbida, ¿cómo queda mi pérdida tributaria? Lo que pasa es que ahí hay que ver qué es lo que cómo ha quedado la estructura de la fusión, el proyecto. Ya hay que ver la negociación de dicho proyecto y cuáles son las obligaciones que se van a transferir, en qué medida se van a transferir, porque también hay que verificar si resulta conveniente absorber esa empresa, pues, ¿no? Porque al tener tantas contingencias tributarias no resultaría conveniente, ¿no? Pero todo depende de la negociación del caso, de revisar el caso en concreto, ¿no? Si es que tiene otros beneficios que podrían equiparar y resultar beneficiosos para la sociedad que está absorbiendo, ¿no? Nos preguntan también, doctora, ¿cómo quedan los apoderados con las facultades inscritas en registros públicos en el caso de las sociedades absorbidas y absorbentes? Sí, como ya le indiqué, la empresa absorbida se extingue y con ello se extingue toda la sociedad. Se extinguen las facultades otorgadas, se extingue quién es el gerente general, se extingue los apoderados que hayan sido nombrados y ya dependiendo de la negociación a la que hayan llegado, es que estos van a ser nombrados en la empresa que está absorbiendo la sociedad. Pero todas las facultades que hayan sido otorgadas hasta antes de la fusión se extinguen una vez se transfiera todo el bloque de la fusión a la nueva sociedad absorbente, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta. Doctor Mendoza, ¿a partir de cuándo puedo utilizar el crédito fiscal del IGB, saldo a favor del impuesto a la renta, la detracción o retención del IGB en el caso de una fusión? Buena pregunta. A ver, primero partamos de que en el tema de las fusiones lo que haces es, hay que analizar ahí el tema. Primero, cuando yo hago una fusión, técnicamente absorbo todos los activos, ¿cómo se llama? Todos los activos y todos los pasivos de la empresa. Pero para el tema de la fusión siempre hay un límite dependiendo de una cantidad patrimonial en la que tú puedes, así como activos, igual como pasivos, los puedes incorporar. Tanto es así de que yo no podría absorber propiamente deuda o propiamente créditos si es que no tengo de la par un patrimonio más o menos equiparable. Eso es más o menos de forma general. La respuesta puede ser justamente esa, dependerá del análisis que se tenga en el momento de la absorción y cuándo es lo que pueda pasar, porque no es que todo pueda pasar directamente, existe justamente un tamiza y esa sería más o menos la respuesta a ese punto. Entonces, Edwin, un poco para complementar lo que tú dices, con relación, cuando yo tengo una fusión de las compañías, el crédito fiscal que se genera del IGB, yo lo puedo utilizar a partir de la fecha en la cual mi escritura entra en vigencia mi fusión. Ese es un tema. Si la escritura pública de fusión, si mi fusión inicia, vamos a suponer un 1 de mayo, y mi escritura pública es emitida antes del 1 de mayo, regirá del 1 de mayo todos los comprobantes. Si mi escritura pública es emitida posterior al 1 de mayo, regirá la fecha de mi escritura pública para el tema del crédito fiscal y eventualmente el saldo a favor del exportador.
perdón, del saldo a favor de pago a cuenta del impuesto a la renta. Eso habría que complementarlo muy al margen, que previamente hice algún tipo de due diligence en la compañía para poder verificar que los importes que yo tengo de detracción, de retención de IGB, de saldo a favor de impuesto a la renta y de crédito fiscal estén sustentados, sean reales y que no correspondan simplemente a operaciones no sustentadas, ¿no? Muchas gracias, doctores. Vamos a tener la última pregunta que nos han enviado de la especialidad de aduanas, por tanto le damos la palabra a la doctora Kazumi. Voy a leer la pregunta. ¿Cómo queda el importador en relación a la sobreestadía de los contenedores en los terminales de depósitos de las actividades que no son artículos de primera necesidad? Y buenas tardes nuevamente. En cuanto a mercancías de primera necesidad, estamos teniendo casos en los cuales sí, efectivamente se están viendo afectados por el tema de sobreestadía. Y lo que nosotros estamos recomendando es el trato privado entre las partes, ¿no? Realizar una negociación privada entre las partes para poder llegar a un consenso, o bueno, si no fuese esto, llegar a un acuerdo o una negociación en cuanto al tema del costo de que ha generado la sobreestadía. No sé si hay alguna otra pregunta adicional a ello. Por ahora no tenemos repreguntas. Vamos a estar atentos si es que alguien nos escribe. Mientras tanto, invitamos que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos habilitados todos los mecanismos de contacto para poder atender las dudas que pudiesen tener. También pueden encontrar en nuestras redes estas presentaciones e invitaciones a las siguientes sesiones que vayamos a realizar. De pronto los invitamos para el día de mañana. Vamos a tener una siguiente presentación en donde vamos a tener la ponencia del médico en salud ocupacional y ergónomo laboral, quien se ha unido a nuestro staff de Parker Russell para poder conversar y apoyarlos con los protocolos y medidas sanitarias para reactivar tu empresa. Los invitamos el día de mañana a las 4 de la tarde. Vamos a colgar en nuestras redes sociales las invitaciones. Aparentemente no tenemos más preguntas, por lo que antes de dar por terminada esta sesión, le cedemos la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Doctor. Muchas gracias, Dani. Gracias a Kazumi y a Katiuska por sus exposiciones. Mañana, como bien dice, los esperamos a un tema muy importante con el tema del protocolo para volver a trabajar. Depende del sector en el que estemos. No todos, ya sabemos que no todos los sectores volveríamos el día lunes 11, teóricamente. Hay que cumplir una serie de pasos previos. Así que mañana tendremos un poco unos comentarios y unas ideas de qué hacer para el día. Los esperamos mañana y buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias a todos por su participación.